Hey yo people, el día de hoy grabaremos algo de las fallas para que las conozcan y nada, pues iniciemos este vlog. Yo WhatsApp, estamos en Cullera ahora mismo. Miren la fucking vista. Esta tú no la tienes, esta tú no la tienes. Y gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Con mi compadre Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Con este tío que me ha traído a 200 kilómetros por hora en su Kawasaki 900. Y nada, hoy son las fallas también, ¿no? Claro, sí, ya ha empezado, bueno, ya estamos en fallas. Son festes, son falles. ¿Por qué están? ¿Por qué son esas fiestas? Pues a ver, yo realmente no nací aquí, pero lo que veo que son como una tradición que empieza por, creo que es la crida, las fechas de que todos los falleros se empiecen a reunir. Después creo que continúa con la planta, que es cuando plantan los monumentos. Y después es la crema, que es el día que las queman. Y bueno, y entre media hay mascletas y muchísimos eventos, fiestas. Está chulo, está chulo. Son una fiesta muy bonita. Les he dicho que estoy en Cullera, pero no les he dicho en qué parte exactamente. Estoy en Castillo de Cullera. Este castillo se construyó alrededor del siglo X. Fue construido básicamente, al igual que muchas zonas de España, para proteger a Cullera de los piratas que querían invadirlo. Están estos fucking cañones. Hay otros de ellos por allí, donde está la gente y tal. Y el Tony ahí, tomando cervecita. Cabrón, soy venezolano, cabrón, compréndeme. Los polvos son corridos, pero qué bien te queda el papel de desconocido. Estamos aquí con mi compañero y amigo Robert Sánchez. ¿Eres aquí de Cullera? Sí, bueno, soy de Valencia, pero estoy aquí en Cullera. Aquí en Cullera está genial para vivir como segunda vivienda o como primera, que es en mi caso. Claro, porque al principio es mucho más tranquilo que en Valencia, ¿no? Sí, o sea, de aquí te olvidas del tráfico y de todo, y encima tienes la playa aquí, tienes río, tienes montaña. Las fallas, o sea, siempre me han gustado y tal, pero cada vez que te vas haciendo mayor yo creo que te gustan menos. Ah, sí, sí. Pero, o sea, estoy con las fallas a muerte siempre. Las fallas son como una bienvenida a la primavera, ¿no? Sí, claro, siempre ha sido la bienvenida y luego pasamos ya a la Semana Santa, que ya es primavera total. Cuando tengan la oportunidad de acercarse por acá por Valencia, Cullera, efectivamente. Sí, a Cullera tenéis que venir sí o sí, y más si sois también de Venezuela. Claro. La gente de Venezuela es, o sea, muy parecido a nosotros aquí en España. Sí, bueno, aquí y sobre todo a los valencianos. al final ustedes nos invadieron, cabrones. Entonces, sí, bueno, pero ahora eso. estáis invadiendo vosotros. Pero somos hermanos. Sí, somos hermanos, 100%. Cabe destacar que el Robert tiene más de 80.000 seguidores en Instagram. Y nada, sigan el contenido de Robert también, que se lo mostraré luego. Yo, gente, me encuentro con Joel Marcano. Hey. Y nada, estamos saliendo del metro y vamos a recorrer un poco las esculturas. Estoy con Andrea también. Hola. Seguimos aquí compartiendo entre familia. Lo que sí que hay muchísima gente. Aquí nos estamos acercando a la primera falla. Puedes enseñar una parte de lo que está montado. Sí, bueno, igual ya se ve bien ya. Esta falla me gusta, está bastante linda. Los olores aquí están fuertes. Y nada, seguimos aquí en el centro. Vamos en camino hacia la siguiente falla. Y cayó la noche. Haciendo ajustes técnicos. Sí. Bueno, aquí la gente va en el medio de la calle. Miren a mi esposo, bello.
y es que las fallas en parte son una especie de protesta. Y fíjense en esta. Donald Trump convertido en Thanos. Ya, tía, pero es que en plan, ¿sabes? Habla bien. Me sabe mal, ¿sabes? Bienvenidos ¿Quién te a lo que invitó, les hijo? encanta a los españoles en fallas, las fiestas. Ahora estamos en el Mercadona, que vinimos a comprar algo para beber. No quisiera trabajar en este Mercadona en este momento, la verdad. Nada, gente, esperamos que esta falla sea la que gane, porque al final hemos quedado como media hora aquí en una tranca de mierda. Horrible. Y un marisco acaba de insultar a Andrea, entonces bueno. Andamos con cuidado porque se nota que hay muchos cartelistas aquí, lo que van a llevar es coñazo para el Kung Fu. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Oh. Puro original, pura marca original. Puro zapato de alta gama. La penúltima falla que veremos, porque evidentemente no dará tiempo de ver todas. Concluiremos dichas fallas con la del ayuntamiento y vamos directamente hacia él. Y bueno, gente, hemos llegado al ayuntamiento. Creo yo que es la falla más grande y con más detalles que hay aquí. Tiene demasiados detalles y bueno, también tiene su rayo ahí por si se atraviesa un queso por ahí para rayarlo. Tan solo piensen que esta estatua luego se quema al final de las fallas. Eso fue todo este vlog. Espero que hayan disfrutado de estas fallas. Nada, me despido de esta forma. Espero que esperen el próximo vlog con mis amigos aquí, Andrea y el Joel. Bello papá. Bello papá. Nos vemos en la próxima. Te veo tan lejos y estás tan cerca, estás cambiada, no me recuerdas cuando junto hacíamos el amor, todo el calor dentro de mi habitación, todos comentan, te ves perfecta, porque acabamos, no lo recuerdas, porque tú querías el millón, y yo dejé 1 millón por darte el corazón.